Compañeras y compañeros, buenas noches o buenas tardes. Acá está oscuro, en otro lado por ahí todavía hay luz. Acá en el sur oscurece temprano, ¿viste? Vamos a hacer una breve reseña de lo que hicimos el otro día. Pero antes de empezar, yo quisiera hacer un recordatorio. Hoy cumpleaños Evita. ¿Se acuerdan, no? Bueno, me escuchan, claro, los demás Eso es lo que no te pueden quería hablar. decir, que los demás están todos silenciados. El ida y vuelta va a ser imposible hasta que habilitemos los micrófonos al final. Bueno, entonces, que cumpla muchos más, porque nosotros de la vieja consigna que tenemos siempre decimos Evita vive, porque está viva en cada uno de nosotros. Así que feliz cumpleaños, Evita, ¿viste? Y después también recordar que en el mes pasado se cumplieron también años de la sanción de la Constitución de 1949, que ya con ella también vamos a trabajar. Así que estos son las fechas, las efemérides que debemos recordar siempre el pueblo argentino para poder restaurar la justicia social acá. Bueno, vamos a empezar con una breve reseña de la semana pasada. Nosotros decíamos sobre la Escuela Superior Justicialista o Peronista, que se inaugura en marzo del 51. Perón decía que tiene una doble función. Voy a hacer una síntesis. Decía que era la de formar a los compañeros en la doctrina nacional justicialista. Y la segunda era exaltar los principios y los valores humanistas que tenemos los peronistas para servir de la mejor manera a la patria y al pueblo, aplicando los principios de la doctrina nacional. Quiero recalcarles que permanentemente Perón, en cada página hace referencia a la doctrina nacional. Así que nosotros vamos a tener que retomar el tema de la doctrina, que yo ahora acá también se los envié para que lo bajen. Vamos a charlar sobre ella. ¿Qué decía Perón de las doctrinas? Las doctrinas son generalmente exposiciones sintéticas de grandes líneas de orientación y representan en sí y en su propia síntesis solamente el enunciado de innumerables problemas. O sea, un principio, digamos, de la verdad número uno, dice: la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el interés del pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir democracia para nosotros los peronistas? Porque no es lo mismo la democracia para los peronistas que para los liberales. Nosotros consideramos a la democracia como una participación de todas las organizaciones libres del pueblo, o sea que es participativa, orgánica y social. Y para los liberales la democracia es una representación de individuos sobre individuos. Bueno, ese es un tema que también vamos a charlar sobre el tema de la democracia, pero si no nos vamos a comprar la democracia que nos venden los enemigos, y nosotros tenemos nuestra propia concepción de la democracia. Entonces, la doctrina, otro de los temas, que la doctrina no puede quedar librada a la libre interpretación de lo que se nos ocurre a cada uno de nosotros, ni al examen analítico de lo que interpretamos. Tenemos que charlarlo así en grupo, estudiarlos y plantear las interpretaciones que se llama hasta que tener unidad de concepción. El punto de partido, acá dice también Perón, que es la unidad de concepción. Y esta, en la correcta interpretación de la doctrina, en el desarrollo de su teoría, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ir tomando cada uno de los principios, desarrollar la teoría. Seguro que todos tienen algo que aportar hasta que tengamos una idea concreta y única, o sea, unidad de concepción. Y en la continuación de la unidad de concepción viene la unidad de acción, que está en la conducción del conjunto de esta doctrina y de esta teoría. Ahí Perón dice que cuando hay unidad de concepción, hay unidad de acción, y ¿eso qué quiere decir? Que ante un problema determinado se reacciona de la misma manera en Tierra del Fuego, en la Antártida o en Jujuy. Lo vemos como el ejemplo. Nosotros estamos en una provincia
que está invadida por el histórico enemigo de nosotros los argentinos y de América, que es Inglaterra, como decía Martín Fierro. Los compañeros peronistas debemos poner en marcha no solamente la idea para que la doctrina sea difundida, sino restaurar la fuerza motriz necesaria para que esa idea sea realizada, y por eso debemos, 1, desarrollar y mantener al día la doctrina, que ahí estamos, el movimiento peronista y los peronistas estamos en déficit con eso. Segundo, debemos, después de desarrollar y mantener, debemos inculcarla y unificarla en la masa, en el pueblo. Tercero, debemos, que es lo que estamos haciendo o intentando hacer ahora, formar los cuadros justicialistas. Para las épocas que se vienen, debemos formar los cuadros peronistas, los cuadros justicialistas. Y luego que formamos los cuadros dentro de los grandes principios de la doctrina nacional, debemos capacitarnos para la conducción, que es la parte más difícil. O sea, trabajar para la formación de los cuadros conductores del movimiento nacional revolucionario justicialista, que no es manejar solamente el partido. Nosotros creemos en las organizaciones libres del pueblo, hoy le decimos el tema de las ramas. En cada una de esas ramas tiene que haber conductores, en la rama femenina, en la rama juvenil, en los técnicos y los profesionales, en la rama de los empresarios, en la rama sindical y en la rama política. Hoy hay un déficit con eso, así que lo tenemos que volver a restaurar. Y aquí le digo el último recuerdo, la ayuda a memoria de la semana pasada, que también dijimos, en la franja dirigencial del Movimiento Nacional Revolucionario Justicialista tenemos un profundo déficit de conocimiento de la doctrina nacional y por ello la misma no está suficientemente desarrollada. Tarea a realizar lentamente entre todos, cada uno de nosotros. Otro de los temas que tocamos el otro día, así brevemente, que yo les recomiendo que lo lean, es el tema de la ética. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿Qué es el bien? ¿Qué son las virtudes? Lo primero que vamos a hacer, y yo les recomiendo para cuando trabajemos con nuestros compañeros, trabajemos en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos, los vecinos, con todos, comenzar a recordar cuáles son las virtudes cardinales. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Recomiendo que se metan y le pregunten a don Google qué significa cada una de esas virtudes cardinales, que la debemos practicar, ¿no? Lo sublime no es conocerla, lo sublime es aplicarla diariamente en las acciones familiares, laborales, amistosas, todo eso. Tenemos que recordar también qué es el bien. El bien no es lo que se nos ocurre a cada uno como interpreta. El bien, ya sea en las cuestiones materiales, en el mundo material o en el mundo espiritual, es todo aquello que tiene proporción, equilibrio, armonía. Por eso la virtud suprema es la justicia, que es lo justo. Entonces, en las relaciones que nosotros entablamos con nuestros hermanos, tenemos que hacer el bien. Y el bien es estas 4 virtudes que recién enumeré y las tenemos que cultivar. Tenemos que intentar formar buenas personas, justas, solidarias, libres. La libertad siempre como la entendemos nosotros y no como la entienden los liberales, donde cada cual hace lo que quiere. La libertad dentro de la construcción de una comunidad en justicia social. La virtud. ¿Qué es la virtud? ¿Cómo se adquiere una virtud? Nosotros no nacemos, cuando nacemos no nacemos ni virtuosos ni viciosos, nacemos. Entonces la virtud es un hábito que vamos adquiriendo a partir de acciones. Entonces se adquiere como cualquier otra cualidad. O sea, practicando las virtudes, practicando el bien. El bien y la virtud no existen en el ser humano por naturaleza. Pero las personas son capaces de ser virtuosas porque con el hábito y la práctica diaria en buenas acciones, las virtudes se adquieren, o sea, debemos practicar siempre los actos buenos e intentar ser mejores y buenas personas cada día y se termina siendo un hábito. No podemos hacer
acciones viciosas o malas hacia los otros porque nos hemos acostumbrado a actuar bien. Las principales virtudes que tenemos que cultivar los peronistas es la humildad. Es la moral de un buen humanista cristiano que nos impulsa a la perfección. Por eso la virtud suprema de un peronista es ser humilde. Nunca hay que creerse más de lo que es. La dignidad es otra virtud fundamental que en realidad significa un deber ineludible del ser humano para consigo mismo y para con los demás. La dignidad humana es lo único en que somos iguales todos los seres humanos. En la dignidad, en esa idea que tiene el progresismo, el liberalismo, el marxista, somos todos iguales, es una falacia. Nosotros ya los seres humanos somos distintos en género. Luego no hay dos seres humanos iguales. Lo que sí somos iguales, decimos los peronistas, es en dignidad. Y esta se fundamenta que la persona se hace valer como un ser personal y se comporta con responsabilidad, con seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia toda la comunidad. Otra de las virtudes que hay que cultivar es la modestia. Esta virtud consiste en el justo sentimiento de lo que uno vale y de lo que uno no vale. O sea, nunca nos tenemos que creer más de lo que somos y tampoco menos de lo que somos nosotros. En eso, con la humildad y la modestia, podemos ir perfeccionando nuestro espíritu. La sinceridad. Esta virtud consiste en expresar la verdad o lo que se cree que es la verdad. En este último caso, en los debates que podemos tener nosotros las distintas personas, aunque no expresemos la verdad, no debemos mentir. Por ahí expresamos lo que nosotros interpretamos. Lo que no hay que hacer es mentir, sino reconocer que estamos en un error. Y en política nosotros decimos, nunca debemos decir la primer mentira. Lo que debemos hacer es administrar la información, pero nunca mentir. Y si estamos con otros que mienten, bueno, los códigos los rompe el otro y ahí nos dan paso a hacer lo que nosotros consideremos para defendernos. Nosotros nos defendemos, no somos violentos. Y si no defendemos, sonso tampoco somos. Otra virtud que tenemos que cultivar los peronistas es la generosidad. En esta virtud reconocemos lo contrario del egoísmo. La generosidad es la antítesis del egoísmo. Por lo tanto, si al egoísmo lo definimos nosotros los peronistas como la pobreza del alma. Y a la generosidad podemos llamarla la virtud de las grandes almas. La solidaridad es la virtud fundamental de las personas que nos decimos nosotros, los criollos y argentinos. Está considerada en su relación con sus semejantes. Significa unirse, soldarse, estar preocupado por el otro. Debe radicar la solidaridad en el corazón y en el corazón de cada uno de nosotros y así poder construir un pueblo justo y bueno. Partiendo de la convicción de que las personas se realizan como tales solamente en la comunidad humana y en una comunidad organizada, la solidaridad es la virtud cardinal de una comunidad justa y buena. Y por último les recuerdo el desinterés. Es la virtud arraigada profundamente en el hombre del pueblo. El desinterés es la mayor barrera moral contra el egoísmo, la mezquindad, la avaricia, la codicia, que engendran y difunden en las personas los mediocres de almas negras. Esto de la avaricia, la mezquindad, todo vicio del alma, el egoísmo es lo que nos viene sucediendo en la Argentina. La gran mayoría del tiempo, la gran mayoría con raras excepciones, desde 1955 hasta ahora, por eso decimos que el peronismo es una revolución política y social inconclusa y es nuestro deber restaurar estos grandes principios y esto lo que yo recién les daba no lo inventé yo, esto está todo en conducción política, así que tenemos mucho trabajo por hacer. Los principios generales de la doctrina nacional, ahí ustedes los tienen, son 120 grandes principios. Entonces,
que están ahí, bueno, vamos a empezar con un concepto general de las doctrinas. Son exposiciones sintéticas de grandes líneas de orientación y representan en sí y en su propia síntesis solamente el enunciado de innumerables problemas, pero la solución de esos problemas realizadas por el examen analítico de los mismos no puede formar cuerpo en esa doctrina sin que constituya toda una teoría de la doctrina misma. Así como también de ese análisis surgen las formas de ejecución de esa doctrina y de esa teoría. Una doctrina sin teoría resulta incompleta, pero una doctrina y una teoría sin las formas de ejecución o de realizarlas son inútiles, pues no nos sirve estar pregonando los principios de la doctrina, pregonar la teoría. Lo sublime es realizarlo. Y ahí Perón decía, mejor que decir es hacer. Así que lo sublime es eso, salir, leer, ver lo que tenemos que hacer y salir a la calle y volver a restaurar estos grandes principios. Decía también que Perón que a la doctrina hay que inculcarla. Hay que enseñar una teoría y hay que establecer la forma de cumplir la una y la otra. La doctrina nacional del gobierno es la doctrina nacional justicialista y es la que debe orientar toda acción general de gobierno, ya sea en el gobierno, ya sea en las instituciones u organizaciones libres del pueblo, ya sea en un club, en un barrio, en un sindicato, en una empresa, deberíamos aplicar estos grandes principios. Son los principios y los valores generales que debemos seguir los argentinos, que cumplimos funciones, esto para los que son funcionarios o lleguen a ser funcionarios el día de mañana en el Estado nacional, provincial y o municipal, en materia de principios generales de doctrina nacional, en materia de acción política interna, acción política internacional, acción política económica, acción política defensiva y de seguridad nacional, acción política social y acción política cultural. Esto yo se los envié, todo lo tienen que imprimir, son 120 grandes principios que los tenemos que tener siempre presentes. No hay que acordarse de memoria, pero en la medida que nosotros nos desarrollamos en las distintas áreas, por ejemplo, si hay docentes, tienen que encuadrarse dentro de los grandes principios de la doctrina nacional en materia cultural. Hay algún contador o alguien que se dedica al empresariado, los grandes principios de la doctrina nacional en materia de educación económica. Los argentinos que están en el tema de la seguridad y la defensa, o sea, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, deberían, y nosotros vamos a tener que tratar de inculcarles que lean los principios generales de la doctrina nacional, de defensa y seguridad, que para todo el pueblo y el Estado argentino, y no solamente de la sociedad rural argentina. Bueno, esto es lo que quería recordar de la primer clase. Les pido, por favor, léanlo, ténganlo, no debátanlo con los amigos, y algún día, si estamos todos juntos, nos vamos a poder compartir las interpretaciones que nosotros hacemos. En este momento mi tarea es transmitirles a grandes rasgos estos pensamientos que no emanaban de mí, sino Perón los interpretó, como dice él, los interpretó porque los percibió en el pueblo. Entonces esto forma parte de la identidad del pueblo argentino, que tiene estos valores. Somos peronistas por convicción, por procedencia popular, como dice Evita. Entonces tenemos indefectiblemente que capacitarnos en esto. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 1 de conducción política. Está muy sintetizado porque es como para inducirlos, para que ustedes luego puedan leer lo que yo les envíe, que también está sintetizado. Esto es una síntesis todavía más pequeña. Después, el que quiera leer el libro Conducción Política, toma y lo lee. Pero acá más o menos
Creo que está bien la síntesis, la hice desde mi interpretación, ¿no? Así que ustedes cuando la hagan lo vamos a debatir. La conducción política, el capítulo 1, trata de los elementos de la conducción. Y el objeto de la materia, en los elementos de la conducción, es capacitar para la conducción. Dice Perón, ¿la conducción se comprende o no? Es el ejercicio del criterio y el que tiene criterio puede ejercer una conducción racional. Para ello es importante poder percibir, reflexionar, observar, analizar y realizar. Sin embargo, existen elementos de la conducción que se pueden aprender. La conducción es un arte y en consecuencia, como todas las artes, tiene su doctrina y su teoría. La teoría se puede aprender, las formas de ejecución también. Y también lo que se puede aprender es que la doctrina hay que inculcarla. Debemos inculcar la doctrina para todos tener, esto, como dijimos antes, unidad de concepción. Dice Perón ahí en Conducción Política, en el capítulo 1. Lo que yo les puedo dar a ustedes es la técnica. Lo que no les puedo dar es el arte. Y da un ejemplo ahí cuando ustedes lean el libro. Él dice, por ejemplo, que una obra de arte, una pintura, un Miguel Ángel, una escultura, tiene una técnica. Pero el que pintó la Mona Lisa, bueno, tiene la técnica, la perspectiva, cómo se prepara la pintura, todo eso. Pero después Miguel Ángel la pintó, ¿viste? Y lo mismo sucede con las esculturas. Está la piedra ahí, hay toda una técnica, hay que agarrar un martillo, un cincel. Bueno, pero después a mí no me sale nada, ¿viste? Pero esto es así, la conducción lo mismo. La escuela de la conducción, decía el general, está por eso una escuela activa. Por eso nos ejercitaremos tomando casos concretos de la vida y de la historia, de la conducción política y los analizaremos. No para volverlos a aplicar por si el caso se repite. Nunca se repiten los hechos de la historia iguales. Pero sí podemos tener una gimnasia que nos hará más sabios para todas las situaciones en que puedan presentarse en la conducción política. Es decir, conocer los hechos que le han sucedido en la historia a otras personas, a otros pueblos, nos puede servir como un ejercicio para poder hacer frente a los problemas que tenemos hoy, que no son iguales, pero pueden ser semejantes. Para el general Perón, la escuela tendrá algunas características especiales. Tiene que ser activa. En este sentido, tiene que entrenar. Nosotros nos vamos capacitando, lo que estamos escuchando acá, después tomaremos a 1, 2 o 3, lo que pueden, y tienen que entrenarlo. Entrenar significa, en este contexto nuestro, estar preparado para enfrentar al enemigo permanente que nosotros tenemos. Tenemos que definir quién es el enemigo principal. El enemigo principal nuestro es el anglosajón. Y luego nos discutiremos por los problemas nuestros que tenemos en casa. Y el enemigo nos ha metido a discutir cuestiones secundarias. Entonces, como decíamos en el párrafo anterior, tenemos que tomar hechos que suceden cotidianamente y poder analizarlos con los elementos que nos da la doctrina nacional. La escuela superior, o la escuela peronista, o esto que estamos haciendo nosotros, está destinada a formar personas capaces de tomar una resolución con los principios de la doctrina y la teoría y poder ejecutarla. Para eso estamos trabajando acá, fundamentalmente para ejecutar, para hacer. De aquí podemos sintetizar cuando Perón decía, mejor que decir es hacer. Pero para hacer tenemos que tener conocimiento, si no somos, no sé si ustedes escucharon, voy a hacer un recuerdo del general Perón. Perón decía con esto del saber y del hacer, dice que hacer solamente por hacer no lleva a ningún lado, y ponía el ejemplo de un
de un general, un mariscal alemán, que había ido durante 20 años a la batalla con su mula, que era leal la mula, pero la mula en 20 años de batalla no aprendió nada de táctica ni estrategia. Así que tenemos que tener conocimientos y saber cómo aplicamos esos conocimientos. Y ahí sí está lo sublime de hacer las cosas. Los elementos de la conducción política. Dijimos que los elementos de la conducción política son los conductores, los cuadros de la conducción intermedios y el pueblo. Debemos conocerlos profundamente porque es muy difícil conducir sin conocer los elementos del arte. El arte de la conducción tiene a los conductores, a los cuadros intermedios y nuestro pueblo. Debemos preparar el pueblo. Lo primero que hay que hacer es despertar en cada uno de nosotros el sentido de la conducción. Los hombres y las mujeres se conducen mejor cuando quieren y están preparados doctrinariamente para ser conducidos. Es muy difícil conducir si no se está preparado, y esa preparación es de dos órdenes. Una preparación moral, para que las personas sientan el deseo y la necesidad de ser conducidas a un destino de grandeza, y otra intelectual, que tiene que ver con el conocimiento, para que sepas para qué es conducida y ponga cada uno de los integrantes del pueblo de su parte lo que necesita el conductor estratégico para que esta conducción sea perfecta, que nos lleve a lo que es la liberación nacional. Ahora les voy a decir, hay un párrafo que decía, pero el último hombre que es conducido en esta gran masa que es el pueblo, tiene también una conducción, tiene también una acción de conducción, que es el de conducirse a sí mismo. Cuando nosotros tenemos internalizados los principios generales, los valores, movimiento, la patria, el movimiento, de luego los hombres y la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y no tenemos una conducción superior, tenemos que conducirnos individualmente para lograr estos objetivos. O sea que también debemos conducirnos a nosotros mismos, ser nosotros también conductores, un conductor de nosotros mismos, nos decía el general. Y fíjense ustedes cómo esto se aplica al día de hoy. Y seguro que ustedes deben tener ejemplos cotidianos. El peligro de la masa o del pueblo ignorante. Algunos politiqueros creen que una masa se conduce mejor cuando más ignorante sea. Es la teoría que tienen algunos caudillos políticos que lo manifiestan de distinta manera, y la más clara es que no avivemos giles. Esta cuestión de la partidocracia demoliberal en la que quedaron atrapados los hombres del pejotismo, creen que somos giles. Y se han oligarquizado una cúpula y empezaron a marcar a dedo. Los últimos 14, 12, 13, 14 años lo hemos visto y estamos pagando las consecuencias. Así que ahora hay que dar vuelta una página y dejar de ser giles. Y dicen estos mismos tipos, cuanto más ignorante mejor, porque ellos la conducen según sus apetitos personales. Los apetitos propios de una masa de ignorantes son malos consejeros para la conducción, porque los apetitos están en contra de toda la función básica de la conducción. Que sea un pueblo, nosotros necesitamos que tener un pueblo y que sea un pueblo con doctrina, disciplinado, inteligente, obediente y que tenga iniciativa propia. Ese es el pueblo ideal para conducir. Es el más fácil, la que se conduce sola, porque hay momentos que se pierde la acción del conductor, que se le va de la mano del conductor y en esos momentos debe conducirse sola. Experiencia de un veterano, yo soy veterano, esto nos sucedía a nosotros después del 55, bueno, yo era muy pibe, el 55, después del 60, digamos. Hemos tenido algunos amigos que sí empezaron a militar en el 55 y nosotros en el 60. Y no teníamos conducción,
Perón estaba en el exilio, no había WhatsApp, no había internet, no teníamos nada. De vez en cuando Perón mandaba una cinta y andábamos con un cassette más grande que una valija, y lo escuchamos 2, 3 personas, y nos conducíamos solos. Nos íbamos juntando dentro de un contexto sin libertad, porque los peronistas éramos reprimidos, estaba vigentes, no sé si ustedes lo conocen, si no lo conozco, búsquenlo, el decreto 4161 de 1956, donde se prohibía el nombramiento de Perón, de Evita y toda la simbología que nosotros teníamos. Por eso habíamos inventado la B, que era Perón vuelve, en aquel momento. Entonces, ¿qué sucedía en la década del 60? Como dice Guillermo, nos solíamos y nos juntábamos. Y bueno, se armaron un montón de agrupaciones, después teníamos La Pasión, entonces todos creíamos que éramos más peronistas que el otro y nos agarramos a piña entre nosotros. Bueno, eso es lo que nos sucedió en aquel momento. Dicen los politiqueros, cuando el pueblo es más ignorante, mejor, porque ellos los conducen según sus apetitos. Por eso conducir en política es muy difícil, porque a la vez de ser conductor, debemos de ser maestros. Tenemos que tener fe en nuestro pueblo. Tenemos que ir brindándole estos elementos. Tiene que tener claro cuál es su destino personal y cuál es su destino con el conjunto del pueblo, que es la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Hay que enseñar, nosotros lo que estamos acá, debemos tomarnos la tarea de enseñar, de educar en la doctrina nacional justicialista. Eso es lo que tenemos que enseñar, no lo que se nos ocurre. Hay que enseñar a los intermediarios de la conducción que no se puede realizar solo con un hombre y una masa, porque si la masa no está capacitada, no está encuadrada, se disocia y nos han fragmentado. Esto es lo que pasó acá en la Argentina, nos han fragmentado. Entonces somos como un hormiguero pateado. Restaurar la organización popular con los principios de la doctrina nacional es la tarea que nosotros debemos hacer. La masa debe estar encuadrada por hombres que tengan la misma doctrina del conductor, que hablen en su mismo idioma, que sientan como él. Eso es lo que nosotros queremos desarrollar y la tarea principal de la conducción. Fíjense ustedes, por ejemplo, desde la primera gran incursión de Perón el 17 de octubre, en su discurso a las 11 de la noche, él le habla al pueblo y le habla a los trabajadores, dice, únanse. Y permanentemente habla del pueblo, no de individuos, como que el artífice del destino común es el pueblo. Y en la década del 60, en 1967, 68, él escribe un texto que se llama La hora de los pueblos. Esa es la diferencia que tenemos nosotros con los liberales, que los liberales creen que el proceso histórico lo hacen individuos. El marxismo cree que lo hace el Estado. Nosotros creemos que lo hacen los pueblos, los protagonistas de los grandes cambios en beneficio de una vida más digna de los seres humanos, la hacen los pueblos. Fíjense, Evita, por ejemplo, decía en la marcha que tenemos de Evita que somos una revolución de amor y paz que sirve para todos los pueblos. Entonces empecemos a recuperar el concepto pueblo, en vez de hablar la gente, y fijémonos cuál es la diferencia. Son semejantes, pero dos conceptos distintos. El pueblo es conjunto de personas que compartimos un destino en común y valores en común, principios y valores en común, que son la patria, la justicia, la independencia económica, la soberanía política, y la gente es la que pasa por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eso es gente. Que por ahí dentro de la gente hay alguien del pueblo, pero cuando pasan así, es pueblo. Ahora, los que estamos militando somos el pueblo. Tenemos que tomar la tarea de ser
maestros, de enseñar. Hay que educar a cada uno de nosotros en la doctrina nacional. La masa nuestra, nuestro pueblo, debe estar encuadrado por personas que tengan la misma doctrina del conductor. Es lo que nosotros debemos. La tarea nuestra en esta etapa maravillosa que se está abriendo, debemos desarrollar, y la tarea principal, desarrollar y estudiar la doctrina nacional y desarrollar y capacitarnos para la conducción. Si no nos capacitamos, es muy difícil que nos conduzcamos. ¿Cuáles son los principios de la organización? La organización debe ser simple, objetiva, estable, orgánica, perfectible y tiene necesidad de que los principios sean respetados. Los principios nuestros son los principios de la doctrina nacional y todos estos principios de la organización debemos aplicarlos a la doctrina nacional justicialista. La organización debería ser perfecta a pesar de los defectos de las personas. Y esta perfección se alcanza trabajando orgánicamente. Vale decir que al organizar al pueblo es necesario proceder cumpliendo los principios de toda organización. Primero, la organización tiene que ser simple, que no sea complicada, porque si no, no se puede manejar. Por eso, la primera regla de la organización política, que es el caso nuestro, es la simplicidad. Y además que sea objetiva. Vale decir que esta organización esté con una finalidad específica. Vale decir que sirva para una especialidad. Nosotros en este caso estamos armando una herramienta electoral que es principio y valores. Bueno, y ahí tiene que ser simple, objetiva, estable orgánicamente, por eso tiene una carta orgánica, una declaración de principios, ¿no es cierto? Y luego participamos en otro tipo de organizaciones, en organizaciones sociales, en organizaciones culturales, en organizaciones empresariales, y en esas también hay que seguir estos grandes principios de cómo nos vamos organizando. La segunda regla es la objetividad. Quiere decir que una organización no puede ser como el sofacama, esto es lo que estamos diciendo. En el sofacama te sentás mal y dormís peor. Así que tenemos que definir bien claro para qué organizamos y cómo organizamos en las áreas que nosotros nos movemos. Con el partido lo tenemos claro, lo que están armando el partido. Ahí tenemos la ley orgánica de partidos políticos. Luego tenemos dentro de principios y valores la carta orgánica, la declaración de principios y luego lo que marcan las normas jurídicas, cómo se va constituyendo. Bueno, pero también tenemos que trabajar en la organización de la juventud, en la organización de los científicos y los profesionales. ¿Cómo vamos a trabajar en la universidad? Ahí hay otra organización. ¿Cómo vamos a trabajar los que estamos en un sindicato? Ahí hay otra forma de organización. El principio son los mismos, pero cada una de ellas tiene sus variables para organizarse. La tercera regla es la estabilidad orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que uno hace una organización y no es definitiva. Es decir, que no la podemos estar cambiando todos los días. Lo que nosotros hacemos el partido no lo podemos estar cambiando todos los días, porque si no esa organización se deshace. Por eso es necesario un grado de estabilidad, pero si esa estabilidad es prolongada, también pierde valor, ¿no es cierto? Porque no es perfectible. Puede ser perfectible en un tiempo y para una acción determinada. Los que se detienen en el desarrollo, en un sistema y se exceden en la estabilidad, pierden perfectibilidad. La perfectibilidad es la evolución, es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la situación. Palabra esta de Perón en Conducción Política. Las etapas y el orden en que deben producirse.
En esto, como en todo lo demás, se comienza a construir desde abajo y nunca desde arriba. Y nosotros, hace 20 años, esto lo decía Perón en el 51, compañeros y compañeras, siempre desde abajo, no desde arriba. Y ahora nosotros venimos hace 20 años donde vienen todos iluminados, todos Illuminati son, ¿viste? Que son, al ser los iluminados, son los de la conciencia del siglo XVIII. Donde venían los iluminados y luego vinieron los racionalistas del siglo XIX. Vienen a decirnos que nosotros somos los pueblos somos todos cuadrados, ¿viste? Se empieza con desde abajo y nunca desde arriba. Es inútil dar a una masa inorgánica y anárquica un conductor. Fíjense qué importante que es esto. Lo van a colgar. Primero hay que formar en esa masa en los principios de la doctrina nacional y sobre ella edificar. Y al final en el vértice de la pirámide va a estar el conductor. Y esa masa lo va a llevar al conductor cuando el conductor no pueda llevarla a ella. Porque la conducción no se hace solo por medio del conductor, sino con toda la masa, desde abajo para arriba. Creo que ustedes que lo escuchan, a Guillermo él lo explica claramente. Se nota que leyó conducción política, Guillermo, ¿viste? Un poco de sonrisa, ¿viste? Y fíjense que bueno esto del pueblo adoctrinado. Perón dice, el conductor es a veces conducido. Es decir, que la conducción tiene ese fenómeno extraordinario y el conductor es a veces conducido por los propios elementos de la conducción cuando están capacitados, como lo estuvimos nosotros en el 60 que luchábamos por el retorno del líder al poder. Nos conducíamos solos y por ahí escuchábamos a Perón de vez en cuando. Decía Perón, quiero hacerles comprender que no se conduce ni lo inorgánico ni lo anárquico. Por eso lo de este muchacho que en este momento es presidente de la Argentina tiene corta vida, porque es anárquico. Se conduce solo lo orgánico y lo adoctrinado. Esto para nosotros los peronistas. En la medida que nosotros nos capacitemos en los grandes principios de la doctrina nacional, vamos a poder organizarnos y avanzar hacia lo que nosotros queremos construir. Lo que tiene lo orgánico y lo adoctrinado es una obediencia y una disciplina inteligentes y una iniciativa que permite actuar a cada hombre en su propia conducción y buscando la conducción del conjunto. Después plantea en el capítulo 1 el tema de organizar. Presten atención a esto, porque después lo tienen que estudiar, no es solamente leerlo. Abro un paréntesis. El tema de conducción política, hay muchos compañeros que dicen, yo leí algo de conducción política. No, está bien, primero hay que leerlo, después hay que estudiarlo. Uno estudia, lo conoce, lo comprende, lo analiza, y después lo tiene que realizar. También en la gran mayoría de los dirigentes peronistas, el libro de conducción política es uno de los más nombrados y de los menos leídos. Esto lo digo con la experiencia porque charlo siempre con compañeros de casi todo el país. Organizar, educar, enseñar, capacitar y conducir, dice Perón. El conductor no es nada sin los elementos de la conducción y si no están preparados y capacitados para ser conducidos. No hay conducción que pueda fracasar cuando la masa que es conducida tiene en sí misma el sentido de la conducción. Por eso, conducir es difícil, porque no se trata solamente de mandonear, como hacen los politiqueros y los caudillitos. Primero, se trata de organizar. Segundo, se trata de educar. Tercero, de enseñar. Cuarto, de capacitar. Y quinto, de conducir. Acá después hace una separación, el general dice conducción y gobierno, lucha y construcción.
Les diré cuál es la forma que la experiencia de tantos años de lucha y de trabajo me han dicho que es la fundamental en la conducción y en el gobierno. Y él dice que son dos artes totalmente difíciles, la conducción y el gobierno. Y acá lo explica. La conducción política que hacemos nosotros con nuestro pueblo, esto que estamos haciendo nosotros acá conversando, es lucha. Cada cual va luchando, en este caso, para la organización. ¿Qué buscamos? Por ahí acceder a la administración del Estado, ser el gobierno del Estado. Ahora, si no luchamos, Guille se va a quedar charlando en C5N y no va a ser un pito. Entonces, debemos luchar en el llano, en todas las organizaciones libres del pueblo, y prepararnos para el gobierno. En las dos prevalece esa misma regla, que ha de ser imperturbable, sobre todo cuando los hombres llegan a tener un gran poder y una gran autoridad. La mayoría de los que han llegado, esto no lo dice Perón, lo agregaba yo porque lo interpreto acá, dice Perón, algunos creen que gobernar o conducir es hacer siempre lo mismo, lo que uno quiere. Grave error. Vos no podés hacer lo que querés. Por ejemplo, en el gobierno, para que uno pueda hacer el 50% de lo que uno quiere, ha de permitir que los demás hagan el otro 50% de lo que ellos quieren. Pero Perón decía, en el gobierno, bueno, lo importante es que el 50% más importante y estratégico se lo quedara el conductor. ¿Por qué es difícil conducir en el gobierno? Porque cuando uno administra el Estado está regido por normas, por una constitución, por las constituciones provinciales, las leyes nacionales, las leyes provinciales, las cartas orgánicas municipales, las ordenanzas. Hay todo lo que se llama una pirámide jurídica, donde muchas veces se hace trabado poder conducir. Entonces uno tiene que estar, conformarse con el 50% más importante. Dice Perón, hay algunos voluntariosos que siempre quieren imponer su voluntad, que nunca transigen con los otros, que todo ha de ser para ellos. Esos personajes son peligrosos, nunca llegan lejos y se matan solos en el camino. Seguro que ustedes, todos los compañeros que están viendo, tienen ejemplos de este tipo de personajes que nosotros le decimos politiqueros, caudillitos, referentes, y todos los conceptos que nosotros tenemos. Tenemos que formar conductores y que estén formados, educados, inculcados en lo que son los principios de la doctrina nacional. Acá digo, educar, inculcar, instruir, capacitar. Son conceptos semejantes pero diferentes. ¿Qué es educar? Esta es la tarea que tenemos cada uno de los que estamos acá. Tenemos que educarnos a nosotros mismos e intentar educar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Educar es dirigir, encaminar, desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales y morales de las personas por medio del aprendizaje y, en este caso nuestro particular, en el caso de la doctrina nacional y los principios y valores que debemos encarnar en nosotros, como la humildad, la generosidad y la solidaridad. Ese es el principio de educar. Ustedes lo tienen ahí en el papel que yo les mandé. Inculcar, otro concepto. Es una acción de comunicar e inspirar una idea o un valor en el espíritu y en la mente de nuestros semejantes. Le inculcamos la doctrina nacional justicialista. Como nos dicen a nosotros, adoctrinamos en las escuelas, una mentira total, pero es así. Tenemos que inculcar esto. Ejemplo, hay que inculcar, por ejemplo, el amor a la patria y el amor al pueblo, para que todos se conviertan en defensores de una nación justa, libre y soberana. Esos son los principios que nosotros debemos inculcar. Instruir, otro concepto que tenemos que tener claro.
es dar a conocer a los compañeros y a las compañeras acerca de la práctica de la doctrina peronista, informarles y comunicarles sobre el contenido de esta doctrina y las reglas de conducta que debemos tener cada uno de nosotros para seguir en la aplicación de estos grandes principios. Y por último, capacitar. Capacitar sugiere hacer a alguien apto. Por ejemplo, un docente capacita, bueno, educó, instruyó, inculcó y luego lo capacita para que puedan aplicar estos conocimientos, habilitarlo para algo, de poder hacer algo, o tener una habilidad específica luego de la capacitación. Ejemplo, acá tengo a un compañero, Mauro Gómez, que es geólogo. Y después tenemos otro que es un gran empresario. Bueno, el geólogo, él es docente en la universidad y él, por ejemplo, nos capacita en hacer las piedras más fuertes para tirarle al enemigo, ¿no es cierto? Gracias, Mauro. Y gracias, Pablo. Y esto más o menos, el tema de la capacitación es eso, sugerir que alguien sea apto, habilitarlo para algo, de poder hacer, obtener una habilidad específica y luego de esa capacitación, nosotros, en este caso en particular, nos estamos capacitando para la militancia social, para la militancia política, la militancia cultural, la militancia sindical, o sea, la militancia para llevar a nuestro pueblo a la liberación definitiva y poder restaurar esta revolución inconclusa que es el peronismo, que fue cercenado en 1955. Capacitémonos y festejemos hoy el cumpleaños de Evita y capacitémonos para que el compañero Guillermo Moreno tenga las herramientas necesarias. Les doy una sugerencia. Él necesita indefectiblemente 5 distritos organizados para que sea reconocido el Partido Nacional y él pueda sentarse con las otras organizaciones políticas, sindicales, y tenga la herramienta para poder aplicar estos grandes principios que en este momento encarna y se sintetizan en Guillermo Moreno. Bueno, compañeros, eso es más o menos la síntesis del capítulo 1. Les sugiero que lo estudien, lo lean, y ya que tienen tiempo, lean Política y Politiquería, Ética en la Vida Social, los principios generales de la doctrina nacional, ténganlos ahí y siempre se van referenciando. Son 120 grandes puntos, ¿no es cierto? Y ahí también hay un pequeño escrito que lo vamos a ir tocando, que es el índice del modelo argentino para el proyecto nacional. Bueno, esta es la exposición de hoy, espero que les haya servido y si quieren conversamos sobre lo que ustedes consideren que quieran aclarar. A disposición de ustedes. Bueno, en principio, la verdad, un lujo la charla y agradezco este trabajo que te tomás para formarnos. El término ¿De de dónde pueblo. sos, Ariel? Pará, primero presentate, Ariel. ¿De dónde sos? Yo vivo en Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Anoten. Ariel, de Almirante Brown. Provincia de Buenos Aires, estudiante de la Sí. Universidad de Lanús. Ah, estudiás en la Universidad de Lanús, está ahí con Ciencias Pancho. políticas. Sí, estás con Pancho, estás con Isiar. Hice el año pasado el diplomado de geopolítica. Lo presentó Pancho Pestana, Pestana. sí, Pancho, sí. Muy interesante también el diplomado de geopolítica. Bueno, nada, a mí esto es una pasión para mí esto, la política. Tengo mis momentos de enojo, que decís esto no cambia más, te desanimás, pero cuando te querés acordar estás enseguida en el ruedo. Están instruyéndote, tratando de formar, pensando un poco en lo que vos estás explicando hoy, la necesidad de formarnos nosotros para poder tener la capacidad de transmitir este conocimiento al resto de las personas y poder ir aglutinándonos. Aparte de esto, yo tengo una actividad sindical, así que hay muchas cosas que mi terreno hoy de aplicación es un poco eso. La pregunta, sí.
Bueno, la pregunta en sí que yo quería hacerte, porque te escuché atentamente, lo de pueblo me lo respondiste, pero yo tengo esto, pueblo, comunidad y sociedad. Entiendo que no son lo mismo. Y la Bueno, otra, dos te quiero hacer. Y la otra, que tiene que ver con los principios y valores que vos estuviste nombrando. El gran problema que estamos teniendo nosotros como sociedad es que justamente desde afuera, o sea, en nuestro mayor enemigo, Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido, nos introdujo a través de ONG distintos tipos de pensamiento para romper nuestra estructura de pensamiento y de unidad. Esa es la otra pregunta que te quería hacer. sí, son dos. Bueno, primero los conceptos de pueblo, comunidad y sociedad. Una comunidad es un conjunto de personas del pueblo que comparten valores y principios. Y una sociedad es una asociación de personas por interés, por un contrato. Eso para hacértelo simple, no sé si te sirve. Comunidad y sociedad. La comunidad se comparten valores, un fin común que está integrada por el pueblo, y la sociedad es una asociación de individuos que se los asocia un contrato para un fin determinado, que es generalmente un fin material. Luego, con respecto, no sé, ¿está bien esa? Sí, sí, ¿Se sí. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, O sea, nosotros los peronistas tenemos que hablar de comunidad. nosotros debemos construir una comunidad. Hoy nosotros es un pueblo fragmentado. Somos un pueblo que tenemos una escala de valores, somos muy buenas personas, pero nos tenemos que organizar para ser una comunidad organizada. Entonces, estamos muy fragmentados, ni sociedad somos. Y luego la pregunta era la segunda sobre el tema de cómo nos han formateado nuestra cabeza y nuestra conciencia. Bueno, eso es un tema complejo. A partir de 1955, voy tirando títulos, para ahí después esto merece todo una charla sobre esto. En 1955, cuando se produce la fusiladora, el área de la cultura y la educación se le deja en manos del viejo Romero, que es el padre de los Romeros actuales que dan los libros de ingreso a la Universidad de Buenos Aires, y de Venegas Lynch. Entonces, ustedes le preguntan a cualquier compañero peronista si sabe quién es Romero, no tiene la mínima idea. Le preguntan si, che, Venegas Lynch, bueno, tampoco saben. Y ellos tuvieron una consigna en el 55, que fue podar las flores de ceibo del sistema educativo de nuestro país. Y a partir de ahí comienza toda una etapa de colonización cultural. Y yo veo que no estamos bien, porque los que nos decimos incluso peronistas tenemos un déficit de conocimiento de los grandes principios del pensamiento nacional. Así que es un tema que va a llevar mucho tiempo. Ustedes por ahí, los más jóvenes, van a tener que retomar todo este trabajo. Yo soy, como le decía ayer a unos compañeros, yo soy un escéptico esperanzado, porque lo que está sucediendo ahora para mí me retempla el espíritu, estoy muy contento. Así que tienen que saber los compañeros, qué sé yo, por ejemplo, yo puedo decir, y si hay algún evangelista, lo lamento, pueden ser muy buenas personas, pero el 90% de esas pseudo iglesias son formadas por los agentes de la CIA de Estados Unidos, del Departamento de Estado. Así que la gran mayoría. Y como esa, viste, todas esas otras ONG, que el Greenpeace y que la Mar en Coche, y que nos ponen a discutir sobre cuestiones secundarias,
Por ejemplo, cuando se toma el tema de la natalidad, nadie sabe que Henry Kissinger, él escribió un texto en el 60 que decía la seguridad demográfica, y comienza toda una política de los Estados Unidos, que son el brazo ejecutor de Gran Bretaña, porque el poder realmente sigue estando en Londres, deciden que los pueblos periféricos no tengan hijos, porque en la medida que no tenemos hijos, en la medida que estamos embrutecidos, somos más fáciles de dominar. Y muchas veces la dirigencia del pejotismo, yo critico al pejotismo, no a los demás, a los que se dicen que son perucas, no están a la altura de circunstancias. Así que espero que dentro de ustedes surja una nueva dirigencia llevando la bandera de la doctrina nacional para adelante. Bueno, esa más o menos mi interpretación. Sí, comparto. Yo leí algo sobre Kissinger, es más, Perón en el 73, creo, o en el 74, mandó al representante de la Argentina a votar en contra en la ONU, en contra de los planes de natalidad. Y hay un documento sobre por qué Perón consideraba que no se tenían que aplicar planes de natalidad a los países en ese momento denominados tercermundistas. Está el caso de esterilizaciones forzadas en Perú y un montón de experimentos que vinieron de mano de Kissinger y del fondo no sé si el Banco Mundial de Desarrollo, que pedían a los países que adopten medidas políticas. Bueno, ese es un tema que podemos tocar y va a ser un tema controvertido, ¿viste? Porque incluso dentro de nuestros grupos, está que los celestes, que los verdes, ¿viste? Y discuten de buena fe, pero ignoran cuál es el origen de este debate. Nosotros deberíamos tener 120 millones de habitantes. Deberíamos, eso. Este es un tema... Además, la Patagonia despoblada, justamente. Sí, decímelo a mí, que claro. Algunas veces cuando venimos por tierra hacemos 300 kilómetros, una recta de 300 kilómetros. Bueno, así que los invitamos a que vengan a Ushuaia, che. Bien. Bueno, otra pregunta, vamos. Jorgelina, la compañera Champaña de Mendoza. Hola, Jorgelina. compañeros. ¿Qué tal, Jorgelina? ¿De dónde sos? Decí de dónde sos. Mendoza. Acá hay un montón de compañeras de la rama femenina que te están escuchando. Hola, compañeras. Mi pregunta va respecto a que... A ver, ahí te van a saludar las chicas. Buenas, compañera. Dale. Jorgelina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hey, compas, hola. Sí, yo también soy de la rama femenina. Les comentaba recién, antes que entraras, que ahora a las 21:30 tenemos un encuentro de la rama femenina acá en Mendoza, por el natalicio de Mendoza. Sí, vamos a conversar, compartir. Mi pregunta va... Perdón, ¿de qué parte de Mendoza? Vivo en Las Heras, acá, en el Gran Mendoza. Sí, sí. Acá tenemos un mendocino. Me llama mucho la atención lo que vos dijiste, esto de que la militancia en los años 60 y nuestra militancia. Yo pienso ahora, tenemos los libros digitalizados, tenemos estos cursos, tenemos otros cursos, información hay un montón. ¿Cómo hacían? La pregunta es, ¿cómo hacían o qué los llevó a ser peronista? Si, por ejemplo, mi viejo que nació en el 48, al año 55 tenía 7 años. Y él, su militancia fue en los 70. ¿Cómo hacían? O sea, esto no de... Bueno, yo te veo. De los valores, de los principios, esto, ¿no? Lo que hablábamos recién, de las virtudes, de la modestia, de la dignidad, de la generosidad, que eso nos caracteriza a los peronistas y a las peronistas. ¿Cómo hacían? ¿De dónde lo aprendieron? Bueno, ¿cómo lo aprendieron si eran aprendimos, tan viste, chiquitos vos.
Bueno, vos tuviste a tu papá, que tenía 7 años, yo tenía 9, y lo aprendimos de nuestros viejos. Por ejemplo, mi viejo era albañil. Voy a dar el ejemplo porque como este ejemplo puede haber cientos de miles. Por eso nos han inculcado el peronismo. ¿Qué hacía? Mi viejo era albañil, me llevaba a la obra, había varios obreros que al mediodía cortaban para comer el asado de falda. Y en aquel momento no existían los sistemas de seguridad que hay ahora. Entonces los papás llevaban a los pibes, nos llevaban a nosotros, ¿viste? Y nosotros chochos, porque, qué sé yo, hacíamos, llevábamos el balde, los ladrillos, todo eso. Y ahí hablaban los trabajadores en la ronda, mientras almorzaban, y de esto yo me acuerdo del año 61, 62, ¿qué comentaban? No les alcanzaba el dinero para comer, ni para pagar el alquiler, no les alcanzaba para viajar, muy parecido a lo que pasa hoy. ¿Y qué hacían? Ante la necesidad, recordaban que durante el gobierno de Perón podían comprar una zapatillita, podían ir al cine, podían comer. Grande, Tano. Compañero, Te quiero, Tano. sí. Vamos, compañero. Termínela, loco, pará. Yo te escucho, Tomá, escucho, tomá aire. te escucho y vos sabés que me siento identificada con vos. Bueno, Porque en te realidad redondeo, yo nací te redondeo Dale, la dale, idea. Te redondeo la idea. Entonces, nos transmitían eso nuestros padres. Y nosotros nos hicimos peronistas primero porque veíamos que había habido una época donde fueron felices nuestros viejos. Y ahí en la década del 60, los viejos nuestros padres estaban preocupados porque no nos podían mantener a nosotros. Después nos hicimos más grandes y empezamos de una manera u otra, ¿viste? Empezamos a tener 20 años, fuimos a estudiar. En ese momento, en la década del 60, fue una década muy interesante de una revolución cultural y bueno, empezaron a correr, a difundirse las corrientes de pensamiento marxista, bueno, y fue lo que fue el 60, el 70, que ya es otro motivo de historia, y recién empezamos a leer a Perón con sus primeros textos que nos manda durante el exilio. Bueno, leíamos De poder al exilio, A un año de tiranía. Los Vendepatrios era muy difícil, no lo leíamos porque era muy difícil, era un libro de economía, ese hay que preguntárselo a Guillermo Moreno. Y después leímos a partir del 67, La hora de los pueblos, Latinoamérica ahora o nunca, y con eso nosotros nos íbamos nutriendo y luchando para que regrese el Perón y pudiésemos tener un asadito los fines de semana. Y luego Perón nos deja su testamento político en el 74, que es el modelo argentino para el proyecto nacional, que también la gran mayoría de los que se dicen dirigentes del pejotismo no tienen la mínima idea que dice ese texto. Así que así nos hicimos peronistas y después de la dictadura, después de Alfonsín, ahí nos empezamos a preguntar, ya éramos adultos, ¿qué fue lo que se hizo en la década del 60? Y ahí un grupo de compañeros empezamos a estudiar qué se había hecho desde el punto de vista, a partir del Congreso de Filosofía de 1949, qué consecuencias ese Congreso de Filosofía tuvo en lo político, en lo social y en lo económico. Y bueno, y hoy estamos más o menos armando un cuerpo teórico de lo que es la doctrina, o un cuerpo teórico de la ideología justicialista. Yo tengo una materia que empieza este año, después de, 14, 15 años, pude incorporarla, se llama Introducción a la teoría política del justicialismo. Empieza ahora en el segundo cuatrimestre, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y ustedes saben que las universidades son un gran nicho, más que un nicho, una gran cueva
neoliberal. Y estamos luchando nosotros para ir incorporando lentamente lo que es el pensamiento nacional. Bueno, ahí otro día podemos tener una charla sobre pensadores nacionales. Ustedes le preguntan a cualquier estudiante quién es Fermín Chávez, no tienen la mínima idea quién es Fermín Chávez. O le preguntás a los chicos de Derecho, le preguntás quién es Arturo Sampay, ¿viste? No tienen la mínima idea de quién es Arturo Sampay, ¿viste? Y bueno, pero eso es para otra charla, ¿viste? Más o menos está respondí la... Sí, gracias. Bueno. No, solo comentarte que yo nací en el 76, en junio del 76, y me siento identificada con vos, porque es cierto esto de mis viejos trabajaban en el Instituto de la Vivienda, igual que yo, y los acompañaba a las obras, y es cierto lo que vos decís, que comíamos asado, en cierta manera, compartíamos, y para Navidad, para Pascua, no una cuestión de coima, sino en agradecimiento, en cariño, ¿no? En una relación distinta entre estos profesionales y las personas y el pueblo. Y esto, qué sé yo, de cantar la marcha, el Día del Trabajador. Así que Muy bien, me siento sí, identificada con vos y sí, me responde. Muchas gracias. No, un cariño muy grande. Che, Gaby, muchas gracias por lo que dijiste, Gaby. Yo también te quiero bien. Ahí sigue el Chascomús. Chascomús, vamos. De los pueblos de Alfonsín, vamos. No, pero este es el principio de valor de Chascomús. No, pero hay que recordar mirá lo que parió Chascomús, me cacho en 10. A los Romero, a los Alfonsín, tenemos una historia, un orgullo tiene increíble el pueblo de Chascomús. Yo no soy nacido y criado en Chascomús, como dicen acá, viste que los pueblos te dicen, pero bueno, yo de Chascomús no soy nacido y criado en Chascomús. Sin embargo, ¿se escucha? Sin embargo, repetí otra vez, a ver, repetí. Se escucha. Que yo no soy nacido y criado en Chascomús, como te dicen, viste, generalmente acá, que lo primero que te preguntan es tu apellido. Sí. Y ya tenemos esa cosa cultural de al tercero expulsarlo, viste, primero es un enemigo el que viene, y vos venís con los brazos abiertos, quizás. Pero bueno, no sabés la alegría enorme que me das, Franco, y bueno, todos nosotros estar acá reunidos en repensarnos y poder estudiarnos, para mí siempre fue una deuda terrible el tema de la formación de cuadros políticos. Y a partir del 55, como decís vos, yo interpreto, o sea, quizás no tengo tanto una pregunta, sino inquietudes. Interpreto que fue una táctica ejercida, o sea, primero era de proscribirnos, fusilarnos, perseguirnos, no me olvides y todo, y después nunca atendimos el tema económico, y la mayor deuda y la mayor debilidad que tenemos es el tema de los cuadros políticos. O sea, si nosotros hoy en día no estamos parados es por esa falencia que nos ha infligido bien el imperio, como lo denominaste y lo ubicaste perfectamente, que es que nos cercenaron toda una generación de paladares negros y no tuvimos capacidad de recuperar eso. Y yo creo que eso es tan o igual de importante como el tema económico, ¿no? Más allá que tenemos que ponerle plata en el bolsillo al pueblo antes que hablarlo y es el amor. Bueno, el otro tema es eso que decís vos, que el conductor siempre tiene que ponerse a prueba a sí mismo y que eso lo tenemos que, viste, esa mirada hacia adentro es totalmente necesaria para alguien que quiera hacer algo o transmitirlo. Porque a veces perdemos esa perspectiva y ahí es donde se nos meten compañeros que vienen quizás con buena intención, pero bueno, hay gente que tendría que ir a estudiar teatro porque pretende fama dentro de la política o tendría que ir a la escuela de economía si pretendes fortuna.
Y eso, generalmente esos principios y valores que tenemos, todas estas identificaciones que nos prueban, los detectan automáticamente, como dice bien Guillermo, eso nos damos cuenta. Pero bueno, sin embargo, con todo lo que comentaban los otros compañeros, es muy difícil porque estamos totalmente atravesados por esta nueva doctrina del neoliberalismo. Entonces, hasta nosotros mismos a veces equivocamos la pirámide de Maslow, sería, ¿no? Y ponemos los videojuegos adelante que la comida. Así que bueno, yo festejar esto que se está haciendo, para mí disfrutarlo y nada más, me considero un predicador con los chicos, sobre todo con los jóvenes. Y bueno, sigamos así. Dale, gracias. No, gracias por tus conceptos. Bueno, Gaby. Ahí sigue Carlos. Gaby, andá informando a los compañeros y compañeras que ya son las 21. Sí, exactamente. Son las últimas 3 manos levantadas. 3 manos, bueno, listo. Y el compañero Carlos. Y que vamos a pedir decirle, justamente Gaby, decirle que sean sintéticos en la consulta. Es lo que estaba justo por pedirles, que seamos bien sintéticos. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va? De Entre Ríos, Carlos. ¿De qué parte de Entre Ríos, Carlos? La costa del Uruguay, Colón. San José. Ah, de Colón, San José. Yo tengo algunos amigos en Gualeguaychú. Carlos fue el anfitrión del encuentro que se hizo el plenario provincial de Entre Ríos, recibiendo a Guillermo en el acto y todo. Sí, Franco. Ahí, lo vimos estuvo lindo. Ahí, Franco, para que puedas en todo caso ampliar lo que te voy a proponer. Pero en algún momento, capaz que no tiene que ver con el tema que trataste, entré tarde, pero en algún momento dijo, las transformaciones de los pueblos son producto de varias generaciones. Y yo me imagino que todos estos textos que estamos refiriendo tienen que ver con el fondo del problema nuestro, fundamentalmente las ideas, pero también es reflejo de una experiencia que él acumuló de una generación. Yo arranco con la generación de Irigoyen, digamos, de la que él fue también partícipe, Perón. Otra generación fue la generación del 40 al 55. La otra la tenés en el 70. La otra la tenés en el 2000, 2003. Y hoy digo que nosotros estaríamos en la quinta generación, en esto del 2025, 2030. Así que, ¿me escuchás? Sí, se había aparecido un número. Sí, a mí también. Te escucho bien. No, entonces eso, o sea que es producto de varias generaciones. Llegamos a una quinta generación en la que los jóvenes y cada generación te van cambiando el paradigma y nosotros no hemos podido mantener ese hilo conductor. Ahora, después de 5 generaciones, yo creo que estamos en condiciones de poder hacer una síntesis. La síntesis la hace Guillermo y bueno, el desafío que tienen los que hoy están en esta generación, yo ya soy yo nací en el 50, así que tengo 72, es que está en manos de ellos ver si esta generación va a producir las transformaciones. Nosotros en la década del 70 creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Evidentemente, habían pasado 1 o 2 generaciones de lo que es el movimiento nacional en nuestra patria, y bueno, y yo creo que tendríamos que ver si esta quinta generación no es la llamada a dejar de lado las apetencias personales, la lucha por los cargos, no está llamada a prepararse y poder hacer, como dice Guillermo, un gobierno que no dure 10 años como vino durando en cada generación, sino que podamos concretar una generación de gobierno peronista y entonces va a ser irreversible. ¿Qué opinás? Mirá, yo te recomiendo ahí en la clase inaugural de conducción de la escuela de la materia conducción política, fíjate en el penúltimo párrafo, Perón plantea
una cosa, dice que si nosotros le damos continuidad a esta escuela superior peronista que se inauguró en marzo del 51, hay una frase que llama la atención, dice, tal vez, dentro de varias generaciones. Entonces, él ya tenía claro en el 51 este tema. Y es verdad, como decís vos, es fruto de varias generaciones. Y el segundo tema, la generación que vos planteás ahora, bueno, podrá ser artífice de construir una patria justicialista si estudia. Si estudia. Entonces, hay que estudiar la conducción política, hay que estudiar la Constitución del 49, hay que estudiar la Constitución del Chaco, hay que estudiar los escritos que hizo Perón durante su exilio, fundamentalmente La hora de los pueblos, Latinoamérica ahora o nunca, el mensaje de Perón a los pueblos y gobiernos del mundo en el año 72, donde habla que se está creando un mundo de despilfarro, y luego estudiar el modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces, lo que yo les recomiendo y lo que se hace muy poco es estudiar el pensamiento de Perón. Entonces, la consigna, ¿viste? Para poder hacer, como les leíamos hoy, es saber lo que tenemos que hacer. Para saber lo que tenemos que hacer, tenemos que saber qué es el peronismo. Entonces, qué consecuencias políticas, sociales, jurídicas y filosóficas nos dejó el Congreso Internacional de Filosofía de 1949, que todos hablan de la comunidad organizada y es un librito, viste, que lo llevamos debajo del sobaco y muy pocos lo han interpretado. O sea que es un tema complejo. Yo les recomiendo a las nuevas generaciones que tengan traste de madera y se pongan a estudiar. Gracias, Franco. No, no hay de qué. Apelando a la capacidad de síntesis de ambos, Fabián Barahona. Hola, Fabián, dale. Sí. Oh, buenas, ¿cómo le va, compañero? No, en realidad la pregunta que iba a hacer ya está ¿De dónde contestada. sos? Fabián, ¿de dónde sos? De Villa de Angostura. De Villa de Angostura, de acá de Neuquén, de Neuquén. Sí, qué hermoso, loco. Estás en un lugar casi tan lindo como el nuestro. Casi. Sí, los paisajes. Nuestra patria tiene paisajes, para donde vayas son todos lindos. Hay que saber, ¿cómo se llama? Mirarlos y todo, pero todos son lindos. Acá, bueno, tenés mucho verde, mucho lago y todo. Pero... Bueno, sí. Vamos que acá los compañeros se me quieren ir. Yo les doy la palabra porque lo que te iba a preguntar se fue contestando durante el resto de las intervenciones, así que bueno, les mando un saludo y nos vemos la próxima. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo afectuoso gracias, mío y de todos los compañeros de la unidad básica. Hola, buenas noches, gracias por darme la oportunidad. Le comento que soy de Mendoza también, Jorgelina, así que somos compañeras de acá de Mendoza. Todavía no me he podido juntar con ustedes, pero ya pronto voy a empezar ya me termino de organizar y voy a estar acompañándolas. Están muy bien organizadas las chicas acá en Mendoza. La rama femenina es fuerte acá en Mendoza. Muy bien. Solamente dos cositas que me quedaron en el tintero. Primero, usted habló de bibliografía. Hola. Hola, compañera, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal compañera. la jefa de la rama femenina? Vamos. Muy bien. Que ya es Paola. Hola, dice Paola. que le invites a tomar vino. ¡Oh, vengan, por supuesto! Me encuentro invitada. Vení. Y ahora te voy a presentar otra que es yo, viste, como buen veterano, no entiendo un pito de todo esto, y ella es Vilma. Hola, Vilma. Es la tecnócrata que tenemos acá. Mi coequiper es Vilma, mi coequiper es. Bien, vamos, la rama femenina, vamos fuerte a trabajar.
Dos cositas, compañero. Sí. Uno, Vamos. el tema de la bibliografía en el Congreso, usted dio o sea, un autor sobre conducción política, Castellucci y Colotti, pero sabe que lo estuve buscando y no lo encontré, no sé cómo lo tengo que buscar. No, Eso por un lado. bueno, para que te lo digo, te contesto eso. Vos entrás a la Biblioteca Nacional del Congreso y buscás el libro Conducción Política Juan Perón. Ah, Juan Perón. Y adentro están, ellos son comentaristas del texto. Sí, Vos sí, buscás Juan Perón, Conducción Política. Ajá, bien. Y el autor que más le gustó, o sea, que más concuerda es Castellucci y Colotti. No, ellos son comentaristas del libro. Comentarista. Bueno. Ahora, o sea, El autor es Juan segundo Perón. tema. Claro, el autor es Juan Perón. Y el segundo tema que quería, o sea, se divide en dos partes. Uno, el tema de pueblo y gente, yo lo entendí como que, o sea, y me iluminó, sinceramente me iluminó cuando Eva hablaba del pueblo, ¿no es cierto? O sea, el mensaje es que no es lo mismo, o sea, cuando se habla de gente, se habla de unidad, o sea, porque Diógenes el Síncope, o sea, el cínico, un filósofo, él decía, o sea, él hablaba de las gentes, o sea, como que actuaba sin conciencia de unidad, ¿no? Entonces, cuando decimos, o sea, que la grandeza del pueblo, la felicidad del pueblo, estamos hablando de una sola bandera, no sé, lo entendí así yo, ¿no? Va bien, es así. Bien. Gente es, viste, con lo que uno dice, bueno, pasan, viven por acá, bajan de un colectivo, es la gente. Claro, es como decir, por ejemplo, los de Ushuaia, los de Mendoza, los de, o sea... Claro, exactamente. ¿no? Pero cuando hablamos de pueblo, es el pueblo argentino, con espíritu, Claro, hay muchos argentinos que nacieron acá, pero que realmente no son argentinos, porque no tienen los valores de la argentinidad, ¿viste? Así, el pueblo es portador de valores. Exacto, están este grupo de gentes que son, o sea, pro colonialismo, son pro yanqui, son pro... En cambio, o sea, el pueblo argentino tiene que sentir, o sea, este espíritu de pueblo, o sea, de bandera, y ahí es donde le entiendo, o sea, como que me cayó más profundamente la idea a lo que se refería la Eva. Bueno, me alegro que te haya servido. Bien, y después lo otro, que era lo que yo, por ejemplo, dentro de los principios, o sea, dentro de esto de conducción política, lo que usted estuvo exponiendo, hay algo que a mí me viene faltando mucho y que creo que es el gran problema que tiene actualmente el peronismo, el movimiento peronista, no el peronismo, es la comunicación. Yo, por ejemplo, usted delimitó varias, o sea, los principios, los valores, o sea, cómo tiene que ser, o sea, que ya Perón lo estableció justamente en la conducción política. Pero hay una parte que es la que a nosotros, y que es con lo que a nosotros nos han tapado, es justamente digamos, la comunicación política del peronismo. Ahí estamos totalmente, o sea, digamos, o sea, como que estamos muy atrasados en eso. Por eso que, por ejemplo, Milei a través de las redes sociales, o sea, el marketing y todo esto, ellos han avanzado, pero un montón. A nosotros nos falta esto y tiene que ver con la unificación de conceptos, hablar todos del mismo lenguaje. Y ahí es donde yo siento que dentro de lo que es el movimiento peronista, estamos muy atrasados. Moreno ha dado un gran paso comunicacional, pero nos falta a nosotros, a la gente común, nos falta un poco esa simpleza del lenguaje de la doctrina, ojo, de la doctrina. Bueno, sí, está correcto, Laura.
lentamente creo que nosotros estamos, el pueblo, esto es lo que nos ha pasado en la incomunicación, tiene que ver con la fragmentación que hubo con el pueblo, y el dominador sí maneja los medios de comunicación y los modernos medios de comunicación con los cuales se manejan los jóvenes. Nosotros vemos que son instrumentos, son herramientas, bueno, y estamos empezando a usarlas. Por ejemplo, yo no lo manejo bien, pero por ejemplo está Vilma que lo maneja bien. Está empezando a hacer TikTok, está empezando a hacer Instagram, y nosotros le vamos dando contenido. Y vos fíjate, ahora vos estás en Mendoza. ¿En qué parte de Mendoza? Godoy Cruz. Perfecto, vos fíjate. Godoy Cruz está de acá de Tierra del Fuego 3.000 kilómetros. Y estamos hablando, y yo te veo tu rostro, vos me ves a mí. Viste, lentamente estamos empezando a usar las herramientas que creó el enemigo, y con estas herramientas lo vamos a destruir. Sí. Y vamos a poder construir nuestra patria. Estamos empezando, ¿viste? Vamos a darle contenido al TikTok, le vamos a dar contenido al Instagram, al YouTube. Entonces, todo se hace lentamente, y ustedes que son jovencitas lo van a poder redondear bien. Y nosotros mientras le vamos dando el contenido. Lo que le tienen que meter ahí en estas herramientas son los grandes principios de doctrina nacional, hechas en un mensaje que sea comprendido por los jóvenes. Es un tema de creación artística de ustedes. ¿Bien? Franco, ya nos pasamos 15 minutos. Tiene Manuel levantada la mano y ya cerramos la comunicación. A ver, Manuel, desbloqueate. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por todo. Es cortito lo mío. Hay dos ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. ¿De dónde sos, Manuel? Yo estoy militando en Córdoba, estoy viviendo en Córdoba, pero soy de Chascomús y estoy 10 días en Chascomús y 20 días en Córdoba, pero estoy militando más fuerte en Córdoba que allá. No, la verdad es que no he tenido comunicaciones, mirá que somos pocos en Chascomús, 50.000 habitantes y no lo hemos cruzado, pero bueno, ya no. Y yo sí soy criado, nací criado, así que en eso no tengo ningún problema. No solo ha salido Alfonsín de ahí, también han salido otras porquerías, pero bueno, como los hermanos Senjan y eso también, que fueron presidentes y gobernador de la provincia de Buenos Aires en la época de Pacto también, ¿no? O sea, no solamente tenemos, hay porquerías de todos los calibres. También han salido. No, pero la vamos a hacer peronista, la vamos a hacer peronista. Bramulia también salió de acá, Bramulia. Bueno. La vamos a transformar en peronista todo lo de Chascomús. Pero sí, sí, los compañeros están ahí. No, hay dos cosas que a mí me gustaron, bueno, dos frases cortas, por eso lo decía cortito, es la generosidad de un pueblo es la medida de su grandeza. Eso me pareció muy bueno, porque creo que también es parte de lo que tenemos que demostrar, y que Argentina, por más de que nos hayan tratado de hacer otra cosa, no han podido cortar eso, porque el pueblo argentino es generoso por naturaleza. Pueden haber hecho un montón de cosas, pero la generosidad no se perdió. Me da la impresión, ¿no? Capaz que me cojo. Y otra cosa que decía Perón, que hay que darle mucha bola, es el sentido heroico de la vida, que eso también me parece que es algo que, eso sí tenemos que empezar a darle un poco más de fuerza. ¿Sentido de qué, Manuel? El sentido heroico de la vida, así lo pusieron, digamos, el sentido heroico de la vida, sí. Sí, era eso, bueno, era eso. Eso, el sentido heroico de la vida te lo da una mística, y te lo da primero tener una doctrina y después tener una causa por la cual vivir. Entonces, si vos tenés una causa por la cual vivir, bueno, entonces das la vida por ella. Así que sí, eso es lo que se está volviendo a inculcar, ¿viste? Bueno, es una tarea que tenemos. Por suerte somos jóvenes y tenemos toda la vida por delante. Bueno. No, les agradezco, les quiero decir a todos los que todavía están ahí que yo, que soy un veterano, me siento feliz porque esto retempla mi espíritu y me da muchas ganas de seguir haciendo cosas, así que cuenten conmigo y el martes que viene nos vemos otra vez. El martes a las 7:30 nos encontramos todos, compañeros. Bueno, hay algunos que no hablaron, pero hay de San Luis, de Río Negro. El de San Luis. De Misiones, veo de Chaco, veo de. El de San Luis es un. Gaby, el de San Luis es un tocayo tuyo que vivió acá en Tierra del Fuego y ahora está en San Luis. El Gaby Terres. Ah, lo vi.
pero acá presentes hay otros compañeros de San Luis. Ah, bueno, que se juntan allá en San Luis y hagan lío, como dice Francisco, ¿viste? Es así. Bueno, Y compañero, nosotros, eso dice Francisco, que es educado, nosotros decimos, hagamos quilombo. eso es justamente, habría que haber un libro de sinónimos para traducir ciertas cosas que es cierto que las entendemos nosotros, pero para bajarla más al barro y todavía hay que Claro, decir, hagamos exacto. quilombo, ni hablar. Hagamos quilombo, ¿viste? Bueno, che, buenas noches a todos, un abrazo grandote sobre el corazón. Saludos, compañeros, nos estamos viendo. Chao, compañero. Chao, Perón. Saludos. Chao, compañero. Nos vemos. Gracias por todo. Abrazo a todos. Chao. Chao. Chao, Buscanos, chao. Laura. Chao, Buscanos en compañero. Instagram, Laura. Saludos.